Egel Cortés Miranda. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, con estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha ocupado los siguientes cargos públicos. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se desempeñó como director de apoyo legislativo y director general del proceso parlamentario en la primera legislatura y oficial mayor en la tercera legislatura. Fue director general del Registro Civil de la Ciudad de México en 2 ocasiones, secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de Distrito Federal, director general de Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. En octubre de 2021, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo nombró director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Impartirá la conferencia Ciudad Segura, una estrategia desde el gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro Cristian, también a toda la plantilla académica que está acompañando este diplomado. Les quiero compartir la experiencia que desde la Ciudad de México se viene implementando a partir de la llegada de este gobierno. En cuanto la jefa de gobierno en el 2018 asume el encargo como la primera jefa de gobierno en la Ciudad de México, la principal preocupación desde la ciudad, a partir de la generación de las políticas públicas para una buena gobernanza y un buen gobierno, se centró en una problemática que se generaba en la Ciudad de México y que venía en un proceso de aceleración desde el año 2006 y hasta el 2018. Había una serie de percepción ciudadana y altos índices por parte de las instituciones encargadas de prevención, investigación, procuración y administración de justicia en los delitos de alto impacto en la ciudadanía. ¿Qué estaba pasando en ese momento del año 2018? Había respecto al diagnóstico que se generaba, recuerden que estamos hablando de políticas públicas de gobierno que se tienen que generar a través de planes o programas de desarrollo. No son solamente ideas, opiniones, sugerencias, planteamientos, problemáticas, sino que se tiene que generar en un entorno de un programa general de desarrollo. Este programa general de desarrollo se empieza a construir a partir del año 2018 y no es sino hasta el 2020 que se publica. Pero ¿a partir de qué nace este programa general de desarrollo? Se detectan problemáticas importantes en la materia de seguridad ciudadana, que es el caso de la Ciudad de México, y ahorita voy a partir de esta diferenciación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México que tienen en sus pantallas. Pero regresando al tema de la problemática, había una desconfianza ciudadana, altos niveles de corrupción, impunidad en los delitos, baja coordinación entre las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana en la Ciudad de México, es decir, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México y el sistema penitenciario, es decir, toda la estructura estatal del gobierno de la ciudad. Esto sin entrar todavía a la definición de la reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la Guardia Nacional, que entiendo que ya fue uno de los temas que ustedes abordaron, y si no mal recuerdo, nuestro coordinador fue el encargado de generar esta ponencia respecto a la Guardia Nacional. Entonces, en este contexto de desconfianza
en las instituciones de procuración, de impartición de justicia y de sanciones de las mismas, y ya no hablemos de la parte de las faltas administrativas, que también es la primera entrada al sistema de seguridad ciudadana. Pues en todo este ámbito general había una poca credibilidad y en las instituciones encargadas de la impartición, procuración y seguridad ciudadana. ¿Qué hacer a este respecto? Quiero partir del ámbito general, donde estamos centrados a partir de la norma constitucional. No es que haya una definición en la que los funcionarios, servidores públicos, instituciones encargadas se rijan de manera independiente, aislada o sin ninguna normatividad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este artículo 21, ha sufrido desde el año 2016 y 2019 diversas reformas a este artículo que estamos comentando. Como ustedes han visto, se señala en este artículo que es un derecho humano para los ciudadanos, que la facultad de esta función de seguridad recae exclusivamente en el Estado, eh, y que además existen instituciones encargadas de la prevención, de la impartición, de la procuración de justicia y de la sanción de las mismas en el caso de que haya delitos penales, y habla también de las faltas administrativas. No vamos a entrar ni a abundar, yo sé que ya han hecho este ejercicio en algunos otros módulos, simplemente centrarnos en lo que hace a este módulo cuarto relativo a los recursos humanos y a la parte administrativa que deben y tienen que tener las instituciones administrativas. A este respecto, ya la Constitución Política Federal nos señala que en las instituciones de los tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, debe de haber una coordinación entre las mismas y se debe de crear o conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará bajo unas bases, las cuales tienen una regulación respecto a los integrantes de las mismas. Es decir, la Constitución ya señala que para el ingreso debe de haber una selección, una formación, una permanencia, una evaluación pública, y deben de haber acciones en competencia entre las entidades federativas, municipios y la federación. En este sentido, la Constitución Política Federal únicamente habla del concepto de seguridad pública. A partir de este concepto, y ya próximos a cumplir años aquí en la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017, se promulga una constitución política, la primera a nivel país, de carácter, se le llama progresista, inclusiva, de derechos humanos, sociales, y se hace todo un catálogo de derechos en esta constitución. Y aquí ya pasamos del concepto de seguridad pública al concepto de seguridad ciudadana. Si ustedes ya lo ven en la Constitución Política de la Ciudad de México, ya no solamente se habla de las instituciones, sino también se señala un concepto mucho más amplio, el concepto de la protección civil. Aquí ya estamos hablando de seguridad ciudadana, aunado a la protección civil, y como un concepto en el que la seguridad ya no solamente es una tarea de policías y ladrones, o no solamente es una definición de los efectos y de la inseguridad misma causada por actores disruptivos en la comisión de ilícitos penales, sino que aquí el concepto ya es más amplio. Se señala definiciones de entorno seguro, de protección civil, de atención a las causas,
y que estas pueden ser de causa natural, como fenómenos, en el caso de la Ciudad de México, sísmicos o antropogénicos. El tema antropogénico que señala ya el concepto de seguridad ciudadana en la Ciudad de México tiene que ver con toda actividad humana que no necesariamente es positiva, que puede ser negativa en una definición de una conducta que afecte el entorno social. A eso se refiere este artículo y que genera una definición, sí, de seguridad ciudadana, sí, de todos estos conceptos que genera nuestra Constitución Federal en el concepto clásico de la seguridad pública, pero que ahora se amplía a una definición más amplia en el ámbito de protección civil y en el ámbito de la actividad humana, cualquiera que ésta sea, en el caso de la seguridad ciudadana, negativa, ¿no? Como pudiera ser la gente que se dedica a una actividad penada, como es el llamado huachicol, en el sentido de que puede haber una afectación en el tema de protección civil, como lamentablemente sucedió en un municipio del estado de Hidalgo, donde al estar extrayendo murieron más de 100 personas, ¿no? Por un tema de extracción, por una actividad antropogénica que genera una actividad delictiva, pero que a su vez tiene un radio de implicación mucho más amplia. También nos habla la Constitución Política de la Ciudad de México del tema de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia del delito, que debemos de estar coordinados, e igual que la Constitución Federal, aquí sí vuelven a empatar, nos habla ya de que las autoridades deberán elaborar políticas públicas. Es decir, en 2019, en la Constitución Federal se empieza a hablar de políticas públicas, ya no es una tarea únicamente de las instituciones encargadas tradicionalmente de esta misión o facultad legal, sino que ya ahora es una elaboración de políticas públicas y ya no refiere facultades exclusivas a las áreas encargadas de la prevención, de la investigación, de la procuración, de la sanción de los delitos. Entonces, en este sentido, se considera a la seguridad ciudadana de las personas frente a riesgos y amenazas, un tema mucho más amplio en el concepto que genera nuestra Constitución política. A partir de este marco general, les quiero platicar ahora sí lo que estamos haciendo en la Ciudad de México para que tenga este asidero normativo aquellos servidores públicos que llegan a decir y que ustedes han leído en algunas notas periodísticas, los que somos de la vieja guardia y que todavía leemos el periódico, ustedes seguramente lo harán a través de sus plataformas electrónicas o sus aplicaciones, pero muchas veces señalan, aquí se ha combatido la inseguridad como si fuera tarea de una sola institución. Ahorita ya vimos que no, que es una tarea transversal, que es una tarea de niveles de los estados y que es una definición integral, ¿no? Cuando llegamos a la Ciudad de México, les dije que estas causas que generaban una inconformidad social grande, esta percepción de impunidad, este descontento social, en el Programa General de Desarrollo ya se plantea una estrategia integral de seguridad y justicia. Bajo estos ejes, el gobierno de la Ciudad de México ha actuado del año 2018 al 2024. En este sentido, en esta aplicación de ejes, quiero compartirles nada más un dato breve antes de entrar a explicar los mismos elementos. Existe una cifra negra una cifra alta de delitos que no se denuncian, la llamada cifra negra, y hay delitos que prácticamente no tienen cifra negra, como es el homicidio, el robo a vehículo con violencia y el robo de vehículos sin violencia, y también las lesiones dolosas. Estos 4 delitos en particular
son los delitos que menos cifra negra presentan a nivel general en todos los estados. Porque, bueno, un homicidio se denuncia por la desaparición en un primer momento de una persona, y ya si es que desafortunadamente es hallado el cuerpo, pues ya se presenta la denuncia, por lo cual no requiere de una cifra negra. En esta definición, al empezar a atender estas causas, al final me voy a referir de cómo se pudo demostrar que a partir de la implementación de esta estrategia integral de seguridad ciudadana, que tiene que ver con la atención a las causas sociales del delito, más y mejores policías, coordinación entre autoridades y niveles de gobierno. Recuerden, seguimos retomando conceptos de la Constitución: inteligencia policial de datos, social, eficiencia de la provisión de justicia y construcción de un marco legal. Ahora estamos hablando a nivel Ciudad de México, que habilite estos 4 puntos anteriores. En atención a las causas sociales del delito, tenemos que la Ciudad de México buscó que se generaran esquemas que permitieran, como el de Pilares, que son puntos de innovación, encuentro, ciudadanía, derecho, educación, deporte y capacitación para el empleo, recuperación, entretenimiento. Estos puntos de innovación en toda la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, se empezaron o se iniciaron a partir de buscar los lugares con mayor índice delictivo en la Ciudad de México. ¿Dónde vamos a poner estos puntos integradores de cohesión social? Uno de los principales proyectos de la entonces jefa de gobierno fue iniciar y combatir la inseguridad ciudadana a partir de las causas, no de un tema de cómo vamos a detener a tantos o cuantos delincuentes. Sí hay que seguirlo haciendo, sí se tiene esa tarea y esa responsabilidad como Estado, pero ¿cuándo vamos a acabar con ese combate a la delincuencia si no partes del principio generador de los distorsionadores sociales? En la actualidad existen 287 pilares en toda la Ciudad de México, en las alcaldías con mayor índices de inseguridad, y generan espacios de estudio, espacios de convivencia, espacios de capacitación, espacios de trabajo, espacios en los cuales se puede saber y entender un taller de formación, una cuestión de certificación de educación primaria, secundaria o de preparatoria, y se entra al espacio de las ciberescuelas, buscando revertir esta marginación educativa, cultural, deportiva y social, ampliando ahora sí un esquema integral de recuperación. Esto sin contar la recuperación del espacio público como punto de encuentro, y lo que se tiene que hacer en el caso del territorio es llegar y ocupar, como dicen vulgarmente en el argot delincuencial, la plaza, pero ahora a partir de esquemas de política pública del gobierno. Este mismo esquema de atención a las causas, el desarme voluntario, que seguramente ustedes lo han oído o quizá ya estudiado en este diplomado, es el canje voluntario y sin ninguna investigación que se hace por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Participación Ciudadana. Estas 3 dependencias van a cada una de las colonias también de mayores índices delictivos, y se genera un canje que busca retirar las armas en estas colonias, lo cual evita un riesgo primero de accidentes y obviamente la comisión de delitos. En días pasados, en diversos medios de circulación nacional, se hablaba de que este programa durante la presente administración a nivel nacional había tenido el menor impacto que se tuviera desde su creación. En el caso de la Ciudad de México es
la entidad federativa de las 32 que tenemos en la República, que tiene el mayor número de canje de armas en todo el país. Durante el presente año, ahí está la cifra, 8,627 armas, 1,165,000 cartuchos, 78,044 estopines. Pues un estopín es un explosivo de sucesiones continuas que puede generar un daño. Principalmente se usa para efectos de minería, parecido a la dinamita, ¿no? Y también se han presentado granadas. ¿Y quiénes creen que generan esta actividad del canje en la Ciudad de México? Las amas de casa. Como siempre, el núcleo social familiar en la Ciudad de México, y aquí podemos demostrarlo a través de este tipo de programas de atender a las causas, las amas de casa, las mujeres, en preocupación por su núcleo familiar primario, porque quizá conocen a sus hijos o algún familiar que tiene, van y hacen este canje sin que haya alguna investigación. Entonces sigue siendo un programa que habrá que difundir más a nivel nacional, que vemos aquí si hay una conciencia social en el entorno familiar y si se aplica en este caso una devolución. Y además permite la enseñanza de la cultura de la paz, los valores de democracia, de respeto, de género. Hay pláticas aquí y se canjean también desde el origen. La causa, un niño que permanentemente está bombardeado por videojuegos, de explosivos, de armamentos, de casas, de delincuentes y de policías, empieza y tiende a repetir esa condición de naturalidad. Lo que uno aprende lúdicamente y jugando es lo que probablemente se le quede más en el subconsciente y empiece a normalizar el tema de la violencia, del uso de las armas, de el que haya un homicidio virtual en un videojuego como algo natural y normal. En estos ejercicios de desarme voluntario también hay canjes de juguetes de los niños bélicos por juguetes ya con una cuestión más lúdica o de aprendizaje o de entretenimiento o de carácter deportivo, ¿no? Entonces estamos buscando que esta causa generadora de violencia se dé a partir del origen mismo y de ahí se combata. Asimismo, está también el tema de barrio adentro. Este esquema se empezó a generar en los principales puntos de incidencia delictiva del centro histórico de la Ciudad de México, la colonia Morelos, la Bondojito, el mismo centro histórico, la Argentina, que son colonias que representan un alto índice de comisión de ilícitos. Aquí el secretario de Seguridad Ciudadana, en su momento Omar García Harfuch, inició este programa con el actual secretario encargado en este momento, el compañero Pablo. Y aquí se buscó generar esto que les venía diciendo a partir de los pilares, la recuperación del espacio público. Aquí también el área de seguridad ciudadana, el área de participación ciudadana, el área de gobierno, actúan de manera integral junto con el área de la Secretaría de Obras. Se va al barrio adentro, no esperamos a que llegue la queja ciudadana, sino estos funcionarios de primer nivel, cuando menos de director general hacia la estructura de gobierno, atienden la implementación de acciones de carácter inmediato. Son acciones de recuperación de espacio público, de zonas de concentración, de espacios tomados por zonas de ambulantes. Ustedes seguramente han transitado por zonas de concentración como Tacuba, Tacubaya, Tepito, entre otros muchos centros de concentración humana que pueden ser generadoras
no por las personas que están transitando, sino por núcleos delincuenciales de algún ilícito. Entonces, lo que se busca aquí es tomar con la participación comunitaria, llegan vecinas y vecinos preocupados y se plantean los principales problemas de esa zona, del entorno: falta de luminarias, tiraderos clandestinos de basura, proliferación del ambulantaje en vía pública, un tema de falta de botones de pánico, falta de instalaciones deportivas, no hay puntos de cultura o recreación, y ahí se toma la definición de actuar en el caso en particular de los senderos seguros, que es una de las principales acciones que se tienen en la detección de este tipo de esquemas de barrio adentro. Hoy existen 471 senderos seguros que equivalen a 710 kilómetros, que tienen luminarias, seguridad en la movilidad del tránsito peatonal. El rey es el peatón, no es el coche, no es la motocicleta, no es el autotransporte. En todo momento se debe de privilegiar el peatón y la movilidad de las personas. Y sobre todo para las mujeres y las niñas, se han detectado estos puntos a través de estas intervenciones integrales de por dónde camina la gente. Al momento de caminar puede ser sujeto o sujeta de un robo a transeúnte, ¿no? ¿Cómo se da el robo a transeúnte? En un lugar donde hay falta de iluminación, donde hay vehículos abandonados que sirven para que el delincuente se agazape o se refugie, donde hay un gran número de concentración de personas. Esto, a través de la creación de senderos seguros, se limpia, se corrige, se alinea y se da un servicio urbano integral. El siguiente punto, pues es algo que ustedes han oído principalmente en todas las mañaneras y que el presidente de la República lo hace todos los lunes en las 32 entidades del país. Aquí, en este caso, su servidor, en su calidad de director de gobierno y asuntos jurídicos en la pasada administración, en la alcaldía Miguel Hidalgo, junto con la alcaldía Cuauhtémoc, representan el 52% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México. Se pueden imaginar lo que es eso a nivel económico. Casi es el 25, si no mal recuerdo, es el 20% a nivel país. Estas dos alcaldías. Entonces, el tema de la inseguridad ciudadana en una alcaldía urbana de este tipo, o un municipio, si se quiere trasladar al ámbito federal, pues tiene una complejidad mayor. Las mesas de la paz, como ahí se puede apreciar, en todo momento son encargadas y dirigidas por el alcalde de cada una de las demarcaciones. En ese momento era el alcalde Víctor Romo, un encargado del gabinete federal, como le denominaban, delegado de programas federales, un representante de la Guardia Nacional, en este caso, un representante de la Fiscalía General de Justicia, que en este caso era el fiscal desconcentrado, que ahí está en la foto, que diariamente a las 7 de la mañana nos reuníamos, el jefe o el director general de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya sea de la zona poniente o de la alcaldía, el director de Protección Civil, en su caso yo como en ese momento como director de Gobierno de Asuntos Jurídicos, el director de Obras, el director de Participación Ciudadana, y un día a la semana invitábamos a las comisiones de participación ciudadana o a líderes vecinos o de mercados o cualquier persona que tuviera interés en participar en el tema de inseguridad ciudadana. Estas mesas se implementaron como gabinetes y han dado un resultado importante. En este sentido, ha habido y se ha venido, en estas mesas de seguridad ciudadana no solamente se trataba la cifra negra. Quien abre la mesa de seguridad ciudadana es el fiscal
de cada una de las alcaldías, el fiscal da una lectura de los homicidios, de las lesiones dolosas, del robo a casa habitación, del robo a cuentaviente, del robo a negocio, del robo a pasajeros a bordo de microbuses, del robo a pasajero al interior del metro, del robo de vehículo con violencia, y estos delitos se analizan diariamente y no únicamente con cifras del día anterior, sino del año anterior, para tener una perspectiva de que si ha bajado el índice delictivo respecto a la misma fecha del año anterior o ha aumentado en el día en que se está discutiendo y la semana anterior. O sea, son 3 parámetros de medición. ¿Para qué? Para la toma de políticas públicas, no en un año, no en un mes, no a ver cuándo el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México las implementa. Ahí está representado el secretario de Seguridad Ciudadana. En ese momento, si hay un aumento al robo a transeúnte en algún polígono, en el caso de Miguel Hidalgo, los polígonos de mayor índice de delincuencia o actividad delictiva eran el área de Tacuba y el área de Tacubaya. Ahí se concentraba el 50% de la comisión de los ilícitos en toda la alcaldía de Miguel Hidalgo. En ese momento, una vez que el fiscal da cuenta de estos delitos que les mencioné y se determina si hay un aumento o no en qué polígono, en ese momento el alcalde, junto con el director de Seguridad Ciudadana, toman las indicaciones respectivas de una cuestión directa de atención o intervención en cada uno de los polígonos. Y si hay que hacer una actividad de desarrollo urbano, una intervención social, una actividad cultural o una recuperación de espacio público, en ese mismo día se ejecuta. Para eso son estas mesas de la paz, que a veces no se llega a entender este concepto de manera integral, pero aquí se da. ¿Recuerdan lo que vimos al inicio? Constitución Política Federal, coordinación institucional entre los distintos niveles del Estado o del gobierno, federal, estatal, municipal. Aquí están representadas. Y es la primera vez que se busca, como una política pública de gobierno, generar una acción directa en el combate a la comisión de delitos. Y obviamente hay temas que por su complejidad no son materia de esas mesas públicas y se hacen ya mesas, diríamos los servidores públicos en corto, para ver y tratar cada uno de los impactos por la complejidad de los temas que se atienden y la gravedad del impacto delictivo, pero se tienen detectados y se empieza a actuar de manera permanente. Hay veces que se tienen que hacer operativos, que no puedes llegar tú nada más con un estado de fuerza de 50 elementos porque arde Troya, ¿no? Siempre que se va a hacer una intervención en materia de seguridad ciudadana, se debe de llevar 4 o 5 veces más el estado de fuerza de lo que vas a intervenir para garantizar la seguridad ciudadana de primero, de tus elementos, después de la zona en la que estás llegando y obviamente tener un operativo exitoso. Pero bueno, eso ya es también materia de estas mesas de paz. Yo solamente les quiero dar esta parte de la coordinación que sí se viene dando en la Ciudad de México. Parte de inteligencia policial, base de datos, eficiencia con la provisión de justicia, pues se ve materializada en un esquema que se conformó, sí, hay que reconocerlo, la seguridad ciudadana no empezó de ayer para hoy, es un tema traído y llevado por distintas administraciones. Se conforma en 2015 como actualmente hoy se concibe, es un centro de comando, el C5, son 5 Cs, ahí las pueden ver, comando,
control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Este C5 que se replica, hay C2, hay C4 y C5. En el caso de la Ciudad de México, contamos afortunadamente con un C5. Hemos venido aumentando exponencialmente este tema. Ya mi vista no me permite ver las estadísticas, pero espero que a ustedes sí. Pero se ha venido aumentando exponencialmente. Ahí ustedes pueden ver de cerca de 12,000 o 13,000, si no mal recuerdo, videocámaras que había. Hoy tenemos cerca de 63,000 y queremos dejar esta administración con 80,000 cámaras de videovigilancia que tienen también un botón de pánico o un botón de alerta. No me gusta tanto esta concepción de botón de pánico porque parece que todos entramos en crisis, más bien es un botón de alertamiento, de avisamiento de que está en proceso o se está dando un ilícito. Cada uno de estos puntos de cámara de videovigilancia del C5 y que permiten generar en tiempo real el seguimiento de la comisión de algún ilícito en estos puntos donde están colocados. Pero ya hablábamos que la concepción de seguridad ciudadana en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México y también en la Ley de Seguridad Ciudadana no consiste en un tema de policías y ladrones. Estas cámaras de videovigilancia también son como puntos de la alerta sísmica, es decir, protegen a la ciudadanía. Estamos hablando aquí que ya seguridad ciudadana, protección civil, están interactuando como un tema de aviso y de protección ciudadana en el caso aquí no de una actividad generada por el hombre, sino de una actividad generada por la naturaleza. ¿Y de qué nos sirve? Para proteger la vida, principalmente, si se puede el patrimonio, en el caso de un desastre natural, y avisar a la población que se proteja y se resguarda. En este caso, también estas cámaras sirven y avistan todo el tema de movilidad. Están también alineadas y sincronizadas a la semaforización de la Ciudad de México, por lo cual también prestan un servicio adicional en este tema. Y asimismo, pues también sirven en toda la parte de aviso, el C5 en el tema de control, cómputo, comunicaciones, de denuncias anónimas, de atención a llamadas al 911 y en el tema del COVID-19, el C5 sirvió como punto de encuentro para determinar qué hospitales estaban ocupados, desocupados. Otro tema de seguridad causado por una contingencia, ya no un tema de seguridad delictiva, pero sí de seguridad ciudadana. En ese entonces, en el proceso de COVID-19, se habilitó junto con la Secretaría de Salud en el C5 un espacio que permitiera tener comunicada a la población a través del 911 de qué lugares podía acudir, cuántas camas había disponibles para que la población no estuviera transitando en un momento de alto contagio y alto riesgo por toda la ciudad. Entonces, este esquema de centro de C5, de comando principalmente, pues está en el caso de la Ciudad de México a este nivel de avance. Sin duda alguna, ustedes tendrán su propia opinión, quizá se debe de seguir avanzando, no solamente en el tema del desarrollo tecnológico. Ahorita se van a empezar a dar algunos foros con motivo del cambio de gobierno federal y local, en donde se va a poder rediscutir los alcances, quizá el tema de la inteligencia artificial, los datos biométricos, en fin, otro tipo de circunstancias y de definiciones que tendrán que ser parte de estos centros de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Otra vez, aquí el tema de la seguridad ciudadana,
abierto ya no solamente a otras instituciones, sino a partir de la necesidad del habitante o del ciudadano, en el caso de esta Ciudad de México. Construcción de un marco legal. Si todos hacemos lo que queremos, opinamos o pensamos, pues quizá haya un buen resultado, lo más probable es que no lo haya. Por eso debemos de tener un marco normativo, acompañado a la reforma constitucional del 5 de febrero, que estaremos en estos días cumpliendo 8 años ya con esta constitución política novedosa. Ojalá la puedan ver. Yo sé que no son abogados, son en su mayoría de administración pública, ciencias políticas o relaciones internacionales, pero vale la pena ver esta constitución. Es una de las más avanzadas, no solamente del país, sino a nivel internacional. Para aquellos que son internacionalistas y que siempre andan haciendo estudios comparativos entre los países, pues quizá esta constitución pueda servir junto con otras que tienen implicaciones novedosas. Bueno, a partir de el 17, en el 2019, previo al programa de desarrollo, a la publicación, entra una reforma importantísima. Eh, Esta reforma ya señala el tema de la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí pueden ver en la fracción quinta, obviamente está resumido, se le dota, no solamente ya tienen esta calidad de prevención y de sanción de faltas administrativas, sino se le dota de una facultad que antes estaba de uso exclusivo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puede hacer tareas de investigación, obviamente bajo el mando del Ministerio Público. Pero es decir, si hay 6,000 policías de investigación en la Ciudad de México y hay 80,000 policías de seguridad ciudadana que ahora están facultados en carácter de investigación, podemos hablar sin generar nuevos recursos humanos, que es su tema, como una política pública, que a partir de una reforma legal estás dotando de un mayor número de elementos. ¿Para qué? Para tareas de inteligencia, para no estar yendo a dar mazazos a cada una de las zonas y a generar una cuestión de quizá inconformidad social, sino estás investigando, estás ahora sí previniendo. ¿Qué definición tiene la investigación? ¿Conocer? Ah, bueno, ya conozco. Qué bueno que conozco que están pasando 100 cosas malas en una zona. No, no conoces. Investigas para generar acciones y políticas públicas. Con esa investigación se generan acciones de contención o de erradicación. Y otro elemento importante en esta administración a nivel federal es el tema de la letalidad. Desafortunadamente no traigo el dato exacto, pero los invito a aquellas y aquellos que son curiosos y más que están a la mitad de su módulo, pues que investiguen ustedes también el tema de la letalidad en la contención de la seguridad ciudadana. Como antes había más muertes de los presuntos responsables, era esta lógica de mátalos en caliente, muy socorrida a principios del siglo pasado, en donde matas y después viriguas. No, aquí es la letalidad de la contención de los cuerpos de seguridad ciudadana, ahora va más hacia los procesos judiciales en los tribunales penales de ya administración de justicia. Esta es una cifra interesante que valdría, no sé si vayan a hacer un trabajo final o sean exámenes, pero bueno, vale la pena conocer este dato. Ahí se los dejo en el tintero para aquellos que estén
interesados, pero bueno, se da a partir de un tema de investigación en el tema de la seguridad ciudadana. Igual el artículo 52 nos habla ya de que esta facultad se está dando y a partir de esto ya también tenemos resultados. Si me lo permites, coordinador Cristian, se los podemos mandar. Me parecen también interesantes estos resultados de a partir de la implementación de estos esquemas de investigación de seguridad ciudadana. Ahorita que estaba recordando y siempre que uno entra a estos ejercicios académicos de estudio, se acuerda de elementos que en algún momento compartió el secretario Harfuch y él señalaba esto de cuántas investigaciones ya ha hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cuántos se han judicializado, porque lo importante de esta tarea no es investigar, no es perseguir, no es procurar, sino judicializar y acabar con el entorno de la puerta o la mal llamada puerta giratoria en los centros de justicia, lo que genera una sensación de impunidad por parte de la población, ¿no? Entonces, otra facultad importante, deja de tener la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México el control de los centros penitenciarios, es decir, Santa Marta, los reclusorios y todos los centros de prisión de la Ciudad de México, que antes eran facultad de la Secretaría de Gobierno, pasan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces tiene facultad de investigación y tiene facultad de administración y resguardo de los bienes y de los internos que están en los centros de readaptación social. Una reforma importante en el tema, ya no constitucional, sino baja del marco constitucional general a un marco legal normativo que permite. Y bueno, estas son las acciones que permitieron, seguramente ustedes como estudiosos del tema, vieron hace unos días que se presentó por parte del INEGI esta estadística de percepción ciudadana, donde ya se habla de una disminución en el país. Sin duda todavía sigue habiendo lugares donde hay una percepción alta de comisión de delitos, pero en general ya hay una disminución importante que viene del 2006, 2018 y 2023, donde hay una reducción de cerca del 53% respecto a la percepción de las personas de 18 años a 60, si no mal recuerdo, en el sentido de que se sienten menos inseguros en las capitales. Es un estudio que hace el INEGI única y exclusivamente a las capitales. Si no lo han visto, véanlo. Se publicó hace semana y media, si no mal recuerdo. Es importante una construcción de la paz. Otro tema, aquí hablando del tema de seguridad ciudadana, ¿para qué estamos teniendo estos esquemas de seguridad ciudadana? Pues para construir la paz. ¿Y para qué construimos la paz? Para que la población se sienta segura. O sea, la finalidad de todo este esquema es que la población entre en un entorno de percepción de seguridad de su persona, de sus bienes, de su patrimonio, de su familia y de su entorno. Entonces, esta publicación del INEGI es muy interesante. Nos habla de toda esta percepción en la comisión de delitos respecto a la seguridad de las personas en más de 72 ciudades del país, ¿no? Más y mejores policías es el último elemento. Voy a tratarme de ir más rápido. No he visto cómo vamos de tiempo, pero ahí vamos. Vamos bien, vamos bien. Sí, gracias, coordinador. Este tema de más y mejores policías, pues sin duda alguna tiene que ver con quien está poniendo en riesgo su vida en un primer momento por salvaguardar la de otro. No es tarea fácil, ¿eh? Y no cualquiera, aun y cuando no haya todavía un reconocimiento de las fuerzas policiales estatales, pues el poner en juego tu vida, tu integridad, tu seguridad, pues requiere sin duda alguna de un valor y ese valor tiene que ser reconocido no solamente en su construcción de la paz por la ciudad o por la ciudadanía. En la Ciudad de México
Se implementó un programa de bachillerato. Se detectó que aproximadamente, ahí el número todavía es bajo, ahí estamos hablando con la Universidad de la Policía, que la subsecretaria Marcela es una persona muy activa, muy entrona, mujer, es un mando. Hay como 4 mandos de subsecretarias, por si alguna de nuestras compañeras ya se enamora de esta actividad de seguridad ciudadana. Es importante porque hay una apertura en el tema de género a nivel de mando. Se aumentó el 50%. Bueno, nuestra subsecretaria, muy preocupada, hay cerca de 30,000 elementos de la policía que necesitan concluir su bachillerato. Ahorita estamos determinando cómo hacemos para que haya más resultados de eficiencia terminal respecto a estos primeros resultados de los policías de 18 a 64 años. Y es importante porque la formación académica del bachillerato y concluir, quizá no, ¿por qué no una universidad o un posgrado, como el que seguramente ustedes también harán? Pues sin duda alguna te reviste de una satisfacción personal, profesional y de reconocimiento social. Entonces, también otra definición fue el aumento salarial. Las cifras que yo tengo, quise todavía cotejarlas ayer, pero ya no pude. Se ha aumentado básicamente en cerca del 50% de cuando iniciamos, en términos reales. Cuando llegamos a la ciudad, el pago era de aproximadamente 11,000 pesos de manera general. ¿Qué te genera esto? Un posible acto de corrupción por una falta de un salario que te retribuya en el riesgo que estás tomando. Entonces se aumenta, el piso se aumenta, pasa de 14,000 y el más alto de policía primero a 18,000. Y el escalafón de ascensos es mucho más rápido, expedito, para que cualquier policía que sea un policía bueno, un policía reconocido como de proximidad vecinal, de resultados o de acciones que pusieron en salvaguarda a un bien personal o a un bien económico patrimonial, pues pueda tener un reconocimiento. Y llegó a tal grado este reconocimiento que existe la medalla al mérito policial en el Congreso de la Ciudad de México. A cada año en el Congreso de la Ciudad se le reconoce al policía que mayor mérito se considere que tenga. En este año recordarán quizá en el tema de Acapulco a una policía que le dio alimento a un bebé de su pecho, que fue, y ese es como un acto muy humano, muy solidario, en el que salvas una vida, sí, a través de un elemento policíaco, pero también de un grado de sensibilidad humana superior y que pues también se reconoce, ¿no? Entonces, este tipo de elementos sirven para tener este acercamiento social, humano, también con los elementos y que nuestras policías, hombres y mujeres, jóvenes o ya no tanto, pues tengan una mejor definición y un acercamiento a la población y abatamos índices de corrupción en los cuerpos policíacos, que es una parte también que seguramente ustedes están estudiando como una parte importante de erradicación en los recursos humanos que tienen los distintos elementos policíacos. Habría que entrar al estudio ya después de cómo ha impactado este tipo de políticas públicas en la disminución de la percepción de qué tan corrupto o no es un elemento de Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el caso de la Secretaría, nosotros tenemos este conocimiento, pero quizás hagamos este planteamiento con la subsecretaria o el secretario para poder generar estas cifras. El tema de la formación integral de los cuerpos de policía con perspectiva de género, la Constitución ya lo señala, que toda la formación, capacitación, certificación desde nivel constitucional, cuando menos tendrá que considerar los derechos humanos y la perspectiva de género. Aquí ya se viene dando esta formación integral, ya vamos a pasar a lo que hacemos nosotros y se genera un proceso de inteligencia de investigación
en los elementos, ¿no? Hay que apoyarnos de las plataformas, hay que apoyarnos de toda la definición que se tiene que ver de la tecnología y añadirlo a la actividad policíaca o policial, perdón. A partir de estos elementos, nosotros generamos una serie de publicaciones. O sea, van a decir qué tiene que ver una escuela de administración pública con la seguridad ciudadana. Pues nosotros divulgamos como escuela de administración pública. Seguramente ustedes ya lo que les conté en su mayor parte lo sabían porque son muy estudiosas y estudiosos del tema, pero la población en general no lo conoce, no sabe que se están haciendo este tipo de acciones. Es más, no lo conocen a veces ni nuestros servidores públicos que están desarrollando los temas, ¿no? Hay veces que solamente lo hacen y no saben por qué, cómo ni para qué lo hacen. Entonces, desarrollamos esta serie de dípticos, son 7 ejes de transformación. En este caso es el tema de ciudad segura, es lo que les he tratado de venir explicando en estos minutos con ustedes. Y nosotros generamos este material de divulgación a través de la Escuela de Administración Pública. Este, Aquí ya he estado, no sé si junto con ustedes, pero vi por ahí en YouTube, junto con nuestro coordinador Cristian, a nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la doctora Ofelia Angulo, explicando lo que es la red ECOS. No me voy a meter mucho en este tema, nada más voy a señalarles, pero véanlo, este es muy interesante, esta es otra política pública. ¿Qué tiene que ver la academia? ¿Qué tienen que ver los centros de investigación? ¿Qué tienen que ver los institutos? ¿Qué tiene que ver el CONACYT? ¿Qué tiene que ver la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué tienen que ver todos los institutos, el ITAM, con seguridad ciudadana? Más allá de que lo estemos estudiando. Ahí queda. O sea, estudiamos, somos muy conocedores del tema, nos vamos a nuestra casa, vemos las noticias y decimos, ah, pues está pasando esto, qué bien, qué mal, a lo mejor es una falta de coordinación entre las policías, a lo mejor es un tema de presupuesto, tal vez son muy corruptos y toda esta serie de conocimientos que tenemos nos permitan tener una opinión, a veces fundada, a veces infundada, a veces motivada, a veces con elementos, depende qué tan estudiosas o estudiosos sean, pero desde la concepción de la política pública, pues no debe de quedar ahí, ¿no? Esta red ECOS es la conjunción de grupos de trabajo, como lo explicó de mejor manera mi secretaria, y se constituye con 60 instituciones. Como ya dije, centros públicos y privados, universidades de la más alta definición académica y prestigio, públicas y privadas, centros de investigación, que ahí lo pueden ver. Nacionales y también para los internacionalistas hay cerca de 4 o 5 universidades internacionales que están participando en esta red ECOS. Esta red ECOS, pues, es un conjunto de universidades que sirven como un órgano técnico de apoyo, de opinión, de consulta o de generación de políticas públicas, como ahí se explica, de carácter multidisciplinario, interdisciplinario, y que busca atender o solucionar una problemática de una política pública en específico. En este caso, a mí, la anterior secretaria, Rosaura Ruiz, me pidió que me encargara como escuela de administración de coordinar el eje 4. El eje 4 enmarcado en seguridad y gestión de riesgo, protección civil, obra civil y también el fortalecimiento de universidades resilientes y seguridad ciudadana. Aquí se amplía más, ¿no? Habíamos hablado de la Constitución nada más como un tema de seguridad ciudadana y un tema de protección civil. Aquí ya estamos hablando hasta de obra civil, de resiliencia, más conceptos, ¿no? Más complicada la seguridad ciudadana. Ya no solamente es un tema de
la teoría clásica que nos enmarca nuestra Constitución Federal, ya no es, pues aquí junto con nuestra máxima casa de estudios, la Facultad de Contaduría, el Centro Geo y el Colmex, instituciones del más alto prestigio a nivel nacional e internacional, diseñamos un diplomado de alta dirección, que es lo que van a estudiar en este módulo, cómo los recursos humanos tienen un alto rendimiento. Yo puedo pasar de ser, permítanme la analogía, un deportista ocasional. A veces me levanto, voy a correr, medio como bien, medio me cuido, trato de dormirme temprano, me desvelo unas veces, a veces me gusta consumir, irme de fiesta por ahí un rato y a la mañana siguiente voy y hago ejercicio. ¿Eso es alto rendimiento? No, eso es una persona común. Un alto rendimiento, no, un alto rendimiento tiene una capacitación, una disciplina, un conocimiento, tiene logros, tiene un alto nivel. El del alto nivel no se desvela, no come lo que sea, no se entrena cuando puede, no va cuando quiere, no si le queda un tiempito, no, él va 8 horas al día, él lleva una dieta, él lleva una definición. No es lo mismo un deportista corredor de 2 días a la semana que un maratonista. Es lo mismo en esto que estamos sabiendo. Son recursos humanos, es el más alto nivel. Por eso se llama alta dirección. Por eso ustedes en su módulo lo llaman de alto rendimiento. Aquí lo que estamos haciendo en esta escuela es darle a 402 personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General de Justicia la oportunidad de que tengan una mejora en los diagnósticos, en las tomas de decisiones, que tengan como resultado una mejor atención a las problemáticas relacionadas con la seguridad ciudadana. La siguiente, por favor. Quienes estuvieron ya son nuestros corredores habituales. Unos son criminólogos, otros son licenciados en psicología, licenciados en contabilidad, administración y 15% de otras áreas de conocimiento. Acuérdense, son 402 mujeres y hombres. Aquí son poquitas mujeres. Ahí hay que ver cómo generamos políticas públicas para aumentar. ¿Quiénes son? Son mandos. Vean, ahí hay agentes, hay comandantes, hay coordinadores, hay directores, hay jefes de grupo, hay subdirectores. Es decir, el Colmex, Centro Geo y la UNAM generaron un conocimiento de alto rendimiento, como llaman ustedes, a la alta dirección para toma de decisiones a estos servidores públicos. ¿En qué los capacitamos? Bueno, y los docentes. Si ustedes ven, igual que nuestro coordinador Adolfo Cristian, son de alto reconocimiento y prestigio. Está Sergio Aguayo, Ernesto López Portillo, Rodrigo Peña, la maestra Denise González. O sea, son especialistas realmente en el tema de seguridad ciudadana. Y son instituciones que construyeron un temario de 120 horas. Aquí fueron 120 horas que se impartieron durante el año pasado. Este mismo diplomado, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana me lo pidió, pero lo tengo que ajustar. Ahí mi máxima casa de estudios no me quiso hacer caso. Yo le pedí que me lo pudieran dejar abierto precisamente para esto. Yo dije, esto va a tener un impacto y lo va a querer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si yo tuviera el temario y me lo hubiera autorizado mi máxima casa de estudios, pues yo lo pudiera modificar, pero como no me lo autorizó, se lo tengo que volver a pedir. Y el temario es el siguiente, está en la siguiente página. Eh, pues la Facultad de Contaduría nos dio todo el tema de liderazgos, el trabajo en equipo, que también entiendo que es un tema que ustedes van a ver, la innovación, orientación de resultados, el valor de lo público, conflictos y negociación. Acuérdense que ellos ya es parte de su día a día. Y obviamente, pues todo esto con una honestidad ética pública y responsabilidad administrativa. Acuérdense, todos ellos son servidores públicos, ahorita están en funciones, tienen temas de mando.
El Centro de Investigación de las Ciencias de la Información Geoespacial, el llamado Centro Geo, Centro CONACYT, pues todo el tema de estadísticas básicas, plataforma, geoespacio, dónde se cometen los delitos, la aplicación de la percepción remota, la investigación de los delitos, es decir, va formado de la parte de las estructuras de coordinación institucional interna, más herramientas tecnológicas. Y el Colmex, pues nos da todo el contexto como Colegio de México, social, y el enfoque victimal, enfocado a la parte de la atención de las víctimas del delito. Ahí les comparto el temario, estamos buscando replicarlo. Les compartí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y y bueno, pues es esta parte. Ojalá podamos hacer algo con nuestra Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? A partir de esta experiencia que tenemos y a partir de este buen número de estudiantes, tanto de administración pública, ciencias políticas o relaciones internacionales, ya tenemos el convenio, pues sería cuestión de ver ahí dónde tenemos una oportunidad y tener un impacto, ¿no? Bueno, ahí dejo la invitación. En la siguiente, Gracias. pues tenemos ahí la eficiencia terminal, algo que no se mide. Ustedes como administradores públicos saben que es algo que no sucede. Toda política pública tiene que ser medida. Hay una discusión ahorita en torno a los resultados respecto a la administración pública, la nueva administración pública y la buena administración pública. En la experiencia particular de su servidor, yo sí soy de que se midan los resultados. Acción que no se supervisa es acción que no se cumple o se cumple pero no se ejecuta. Y también acción que no se mide, pues es acción que no tienes ni sabes qué impacto tuvo o qué se acreditó o qué no se hizo. Tenemos ahí los resultados de los policías de investigación, de los 402, pues ahí ustedes lo pueden apreciar. Quien el resultado final fue esto, 332 sí acreditaron con la suma de créditos, es un número importante. Fueron evaluados pues por estas instituciones de alto prestigio y fueron coordinados por esta Escuela de Administración Pública en el marco de la red ECOS. Poquitas mujeres, hay que ver ahí qué nos pasó. Voy a hablar, esto también lo hicimos con el Instituto de Formación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hay que corregir esa lámina, hay que darle el crédito también a nuestra directora del Instituto de la Fiscalía, ¿no? Sin ella no hubiéramos podido hacer, ella tuvo toda la parte logística. Ustedes saben que estos mandos pues no necesariamente tienen todo el día para estudiar, ¿no? Ni están esperando a ser formados. Ustedes hablan también problemáticas y resistencias, si no mal recuerdo, en este módulo que van a atender. Pues en este caso una problemática del aprendizaje, pues es la falta de tiempo, ¿no? Que si ustedes como estudiantes de tiempo completo, algunos o algunas iniciando sus experiencias laborales, pues no tienen tiempo, o si ya tenemos familia y tenemos hijos o tenemos una mamá que cuidar, pues ¿cómo atendemos esta problemática, no? ¿Cómo la resolvemos? Entonces, el Instituto de Formación de la Fiscalía nos ayudó a coordinar este número importante para que estuvieran 120 horas en un aula virtual como la que hoy compartimos y que pudieran tener esta eficiencia terminal. Entonces, nuestro reconocimiento también a la directora. No hay que ser injustos, ¿no? Con quienes coadyuvan, ¿no? Es una etapa de coordinación. Y aquí, como pueden ver, nos coordinamos la Fiscalía General, la Secretaría de Educación, la Escuela de Administración y agarramos un número de universidades. Coordinación, Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí, pero más todo este amplio vasto de lo que decía la Constitución. Se crearán políticas públicas. Esta es una creación de una política pública para la formación, la capacitación de los policías de investigación. ¿Ven cómo es el mismo hilo conductor hasta llegar aquí?
desde nuestra constitución política federal, local, y esto no lo estamos haciendo porque hoy me haya levantado o hace un año me levanté pensando que era bueno capacitar en esta materia de mandos y alto rendimiento, sino porque hay una necesidad constitucional, legal, una obligación normativa y una demanda social, ¿no? Otra de las tareas importantes, esta sí es de alta relevancia. Déjenme platicarles que la jefa de gobierno declara en 2019, la doctora Sheinbaum, una alerta por violencia de género, ¿no? A todas nuestras egresadas y en general a las mujeres, ¿no? Es un tema que pega, ¿no? Y que duele y que más como administradores o encargados, pues, ¿qué hacemos? O sea, imagínense el costo político que tiene para un político, para un jefe o jefa de gobierno, decir que se va a declarar la alerta de género. La alerta de género tiene que ver con una declaratoria de gobierno, solamente la puede hacer el gobierno, imagínense el nivel que se tiene, para generar una actuación de todas las dependencias para abatir una problemática o índices de violencia, en este caso básicamente es hacia la mujer. Entonces, en 2019 la jefa de gobierno da esta declaratoria de alerta de género y en esa se decía que pues había que coordinarse y generar acciones para disminuir los ataques de lesiones, en el peor de los casos, homicidios, feminicidios, como se le denomina, hacia la mujer, ya sea por sus parejas, por personas familiares o por algún desconocido, sin importar la causa. En este sentido, la jefa de gobierno indica como un punto a generar la coordinación, el 25 de noviembre del 2019, instruye establecer mecanismos para llevar a cabo acciones de profesionalizar a ministerios públicos, policías de investigación y peritos. El 7 de junio del 2022 suscribimos un convenio con el Instituto de Formación Profesional y de Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia, un edificio pues, bastante grande, está bastante adecuado para la profesionalización. Bueno, firmamos este convenio e iniciamos este proceso de certificación de competencias profesionales a policías de investigación. Aquí ya es a toro pasado, ¿eh? Es atender un tema, no es de que vamos a certificar. Ah, bueno, aquí un anuncio. La Escuela de Administración Pública, por ley orgánica, somos la única escuela, yo sé que casi nadie conoce qué hace esta Escuela de Administración Pública, quizás sea materia de otra plática, pero bueno, esta Escuela de Administración Pública es creada por ley orgánica en el Congreso, en la entonces Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México, y se crea la Ley Orgánica de la Escuela de Administración Pública como órgano desconcentrado de la administración pública con patrimonio y presupuesto propio. Pues esta Escuela de Administración Pública, que también tiene su base en la Constitución Política, en el artículo 123, apartado B, imagínense, a ver, los que van a ser administradoras y administradores, ahí también se las voy a dejar. O sea, en el 17, no, no es cierto, fue en el 40. Del 17 al 40, cuando se crea el ISSSTE y el IMSS, se habla en la Constitución, en el apartado B, que es para los servidores públicos del Estado, los que somos abogados lo sabemos, los demás no tienen por qué conocerlo, pero también, si tienen curiosidad, vean, o sea, ahí se definen trabajadores al servicio del Estado y trabajadores privados. Bueno, en ese apartado B se habla de la escuela de administración. Dice, en todos los estados habrá una escuela de administración pública. Imagínense el constituyente del 40, o sea, casi 70 años después, en el 2008, somos la única escuela de administración pública en los 31, bueno, 32, 31 estados
y una entidad federativa. Entonces, bueno, creo que aquí falta, bueno, esa es mi opinión, no porque esté hoy de director y quiera que haya falta más directores, pero, o sea, es importante que se den esto porque podemos hacer este tipo de acciones. Ya voy a apurarme, me están carrereando. Entonces, bueno, se realizaron estas competencias importantes, se atiende a una alerta de violencia de género, se da para los policías, no sabían ni los policías ni los mandos qué era violencia de género ni qué era perspectiva de género, cosa que ustedes ya saben y que estoy seguro van a entregar un trabajo de excelencia. Tampoco nuestros policías lo sabían. Hoy se les certificó a 3,042 policías a través de esta facultad de la Escuela de Administración, se aplicaron cerca de 21,426 evaluaciones. Ahí está nuestra entonces fiscal que desafortunadamente no fue ratificada por temas políticos. Está nuestra secretaria de Educación, su servidor con algunos kilos de más, y todos ellos entregamos a los policías de investigación 3,042 certificados en 3 competencias: investigación de gabinete de campo con perspectiva de género, atención a personas víctimas, el enfoque victimal, denunciantes, ofendidos, testigos del delito con perspectiva de género, cumplimiento a detenciones, mandamientos ministeriales, jurisdiccionales con perspectiva de género. Todo esto con protocolo. Ya el policía no llega y se imagina cosas. Ya el policía o la policía aplica una certificación en perspectiva de género. Es más, si entregamos 3,000, ¿por qué dimos 6,000? Me van a decir, tus datos no checan. Pues sí, sí checan, porque de esos 3,000 policías, cuando menos uno tiene una certificación, pero hay varios que tienen 2 o 3 certificaciones. Y aquí entramos otra vez a la problemática, a la resistencia. Aquí hay que reconocer que fue bien recibida. Obviamente ya traían la queja de derechos humanos, ya había hecho esto la jefa de gobierno como una instrucción, y pues en el desarrollo de esta competencia profesional tuvimos más de 50. Para hacer esto, nos reunimos en 50 ocasiones con especialistas de la Fiscalía. Por lo regular, las certificaciones no son procesos de formación, o mejor dicho, las certificaciones son procesos de formación acompañados de el saber, saber ser y saber hacer, es decir, de los casos prácticos. Ustedes son apenas estudiantes, bueno, quizá haya algún servidor o servidora pública, pero se están formando, son estudiantes, están en la etapa de la formación. Estos señores y señoras que están en la fiscalía, además de que están en la formación y como ya vieron, tienen ciertos perfiles, saben, saben ser y saben hacer. Entonces fueron casos prácticos. ¿Qué pasaba en su día a día? Entonces fue muy interesante y bueno, pues ahí están estos resultados. Creo que fue de la máxima importancia. Ayer, antier, mes a mes, a partir de esta alerta de género, no es que ya se emitió una alerta de género y ya vámonos todos a nuestras casas. Se emite la alerta de género y mes a mes el gobierno de la ciudad tiene que informar qué acciones se ha hecho. La semana pasada el fiscal encargado informó nuevamente vamos a abrir una segunda certificación en este tema con la Fiscalía para seguir formando, certificando y capacitando más y mejores servidores públicos y, como dijimos al principio, más y mejores policías. Del siguiente punto, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hicimos una competencia de instructores. Aquí es en materia de prevención del delito. Estuvo también, ahí se ve nuestra subsecretaria de prevención del delito. 2 mujeres, vean, Marcela y la subsecretaria que está ahí en la foto, comandando actividades de mando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas mujeres a nivel de mando, más del 52% de mujeres en toma de decisiones
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Bueno, aquí se impartió un curso de capacitación para generación de conocimientos y habilidades. ¿Qué es esto que se oye tan técnico y rimbombante? Y aunque parecen 32 personas, estas personas se encargan de capacitar y formar a los policías, pero no a los policías, sino a los capacitadores. Ellos capacitan a capacitadores y son policías de la bancaria industrial, y estos dan servicio a la ciudadanía en general, a empresas, a centros de comercio. Entonces, ellos ya tienen un mecanismo de enseñanza respecto a la certificación. Ya no van y se avientan el rollo que se les ocurre o de lo que entienden, sino que ya traen toda una estrategia metodológica para formar, capacitar a otros servidores públicos. Entonces, son replicadores de conocimiento. La que Doctor sigue, por Egel, favor. 2 minutos para concluir la ponencia. Ya, mira, te gané. Bueno, Ah, sí, me fui apurando. Pues, gracias por la oportunidad de poder compartir esta experiencia de la Ciudad de México.